Muy buenos días con todos. Les saluda la doctora Flores Noriega. El día de hoy vamos a ver lo que es protección respiratoria. En su imagen van a poder apreciar lo que son unos órganos muy importantes, que en este caso vienen a ser los pulmones, en donde se realiza el intercambio gaseoso. Vamos a ver que nosotros para poder respirar, al momento de nosotros inhalar, podemos también respirar algún tipo de sustancia que podría ser nociva para nosotros. Es por eso que el cuerpo genera defensas naturales y estas vamos a venir a ver en este momento, que por ejemplo aquí se encuentra lo que son los vellos de la nariz. Entonces estas van a poder atrapar ya sea ciertas partículas, al igual que si es que estas partículas burlan esta primera defensa, podemos ingresar también más al fondo y encontramos lo que son los cilios, que se pueden encontrar tanto en las estructuras de tráqueas, bronquios, bronquiolos. Y por otro lado, si seguimos avanzando más hacia abajo, vamos a encontrar lo que son membranas mucosas que también van a ser como una especie de defensa de nuestro cuerpo. Ante esto también vamos a encontrar una reacción que viene a ser ya la tos, un reflejo, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún tipo de, inhalamos algún tipo de partícula y en este caso podemos generar este tipo de reflejo. Entonces, para esto les quería mencionar que durante la presentación van a encontrar como una serie de estrellas en cada diapositiva, que es de donde se han sacado las preguntas para la evaluación. Entonces, cada una de esas estructuras que yo les estaba mencionando van a tener incluso una especie de atrapamiento de cierto tamaño de partículas, como por ejemplo en la nasofaringe, en donde se van a poder encontrar y alojar partículas que tienen tamaño de 5 a 30 micras, tanto como por ejemplo ya avanzando un poquito más, tráquea, bronquios, bronquiolos. En esa parte de ahí vamos a encontrar también partículas que se puedan alojar ahí de 1 a 5 micras. Y ya en los alvéolos, que es la estructura más pequeña del pulmón, se van a encontrar partículas mucho más pequeñas, que en este caso vienen a ser de 1 micra. Entonces, si encontramos y vemos aquí en esta imagen a una persona que está en su área de trabajo, en donde probablemente hay una exposición de polvo y entonces es así como cuando esta persona empieza a respirar o a inhalar estas partículas mayores de 10 micras se podrían quedar atrapadas incluso por esas estructuras que les había mencionado que nos protegen, ¿no? Ya sea como los vellos nasales, la parte de los cilios o incluso las membranas mucosa. Sin embargo, si es que son partículas menores de 10 micras, estas podrían atravesar y pasar mucho más hasta el fondo, es decir, llegar hasta incluso la parte de los alvéolos y alojarse en esa zona. Entonces, antes de eso quiero que recuerden algo muy importante que es acerca del aire respirable y cuáles son los componentes de esta. Cuando nosotros tenemos el aire respirable, un 78% está compuesto de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% restante de otros. Eso es algo muy importante que pueden recordar. Por otro lado, cuando nosotros ya nos encontramos trabajando en el área donde estemos, en este caso, vamos a encontrar diferentes tipos de contaminantes y dentro de estos quiero que recuerden estos 5 tipos de contaminantes, como por ejemplo el humo, polvo, neblina, gases y vapores que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Primero empecemos por el polvo. Este polvo se va a generar cuando un material sólido se empieza a fraccionar en partículas pequeñas y más pequeñas, ya sea por ejemplo cuando lijamos, trituramos o esmerilamos, y entonces estas partículas pequeñas, al ser tan pequeñitas, van a poderse mantener suspendidas en el aire y estas van a ser mucho más fáciles de que puedan ser inhaladas, como por ejemplo vemos en esta imagen, ¿no? Un ambiente lleno de polvo. Entonces, ¿por qué es malo exponernos a niveles elevados de polvo? Es porque muchas veces a lo largo del tiempo, si es que nosotros mantenemos mucho más tiempo en esa zona, en esa área de donde está mucho polvo, podemos producir o se puede producir una enfermedad llamada neumoconiosis. ¿En qué consiste la neumoconiosis? Es en sí un acúmulo crónico, es decir, de 5 a 10 años de polvo que se van a alojar en los alvéolos pulmonares, es decir, en la última estructura de la parte del sistema respiratorio, en donde justamente se produce lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, todo esto que va a generar una inflamación, una fibrosis, es decir, el endurecimiento de los alvéolos, en donde se podría haber hecho un intercambio gaseoso y entonces al momento de verse endurecido ya no se genera esto y hace que la capacidad respiratoria de la persona disminuya. Entonces, en realidad,
existen diferentes tipos de neumoconiosis, es decir, acúmulos de este tipo de polvo dependiendo del tipo de polvo. Por ejemplo, si hay un acúmulo de polvo de carbón, se genera lo que es la antracosis. Si hay un acúmulo de polvo de sílice, se genera la silicosis. Si hay un acúmulo de asbesto, en este caso asbestosis, berilio, beriliosis, aluminio, amiliniosis. Y si es que hay un acúmulo de plomo, se genera la enfermedad siderosis. Entonces, todo esto va a tener un causante que en este caso viene a ser el polvo. ¿Cuáles son los síntomas en sí de la neumoconiosis? Vienen a ser la dificultad respiratoria, la fatiga progresiva, va a empezar a tener una tos constante, una pérdida de peso y también va a empezar a tener este paciente un dolor de pecho. Ahora, esta enfermedad que es la neumoconiosis, ¿se puede tratar? ¿Tiene cura? En realidad, lamentablemente, no tiene cura. Es un daño irreversible a los pulmones y es por eso que es la importancia de nosotros protegernos la parte respiratoria. Pasamos al siguiente contaminante, que viene a ser el humo, y esto se genera cuando un metal fundido se va a enfriar rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tiene efectos malos este tipo de humo? Es porque netamente puede generar lo que son intoxicaciones de tipo aguda y crónica, que a la larga incluso pueden generar tal vez diferentes tipos de cánceres e incluso se dice que principalmente en pulmón e hígado. Pasamos al siguiente tipo de contaminante, que viene a ser el gas, que es una sustancia transportable en el aire a temperatura ambiente. Vamos a ver entonces sustancias en este estado que se pueden expandir y ocupar el espacio de un recipiente, ¿no? Como el aire. Entonces, algunos de estos gases importantes que vamos a tener o principales son, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, cloro y otros derivados. Pasamos al siguiente contaminante que viene a ser neblinas, que se van a formar por la pulverización de sustancias líquidas como pinturas y plaguicidas. Entonces son las nieblas que son finas en sí gotas de líquido formado en procesos ya sea de condensación. Por otro lado, también tenemos lo que son los vapores, en este caso que se van a producir por la evaporización ya sea de sustancias líquidas o también sólidas a determinada temperatura, ¿no? Entonces, dentro de esto podemos ver cómo se puede evaporar algo sólido o algo líquido y de esta forma se puede generar este vapor, ya sea, por ejemplo, de petróleos, de pinturas, que todo esto puede traer en sí una intoxicación a la persona. Existen diferentes rutas de exposición para que nosotros podamos adquirir ese tipo de sustancias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede ser la ingestión, que en este caso lo bueno es que ya en el área de trabajo donde nos encontramos está prohibido comer en esas zonas y esto disminuye ese tipo de riesgo. Por otro lado, tenemos la absorción cutánea, es decir, el contacto directo con este tipo de sustancias. Por otro lado, vamos a tener también la inhalación, que es lo que estamos viendo en este momento, es decir, cómo es que las sustancias ingresan por la nariz y llegan en sí hasta lo que son nuestros órganos respiratorios, en sí los pulmones. Entonces, esto ya va a traer una serie de problemas, como por ejemplo lo que estábamos viendo hace un momento, ya sea intoxicaciones de tipo aguda o crónica. Entonces, ¿cuándo debo de utilizar lo que son las mascarillas y respiradores? En realidad, según se menciona en la literatura, es que lo ideal es que se deba disminuir y controlar lo que son los niveles de exposición a estos tipos de sustancias de una forma externa. Pero si ya no se puede controlar la forma, la exposición o la contaminación de esta área donde nosotros nos encontramos, es ahí donde nosotros deberíamos de utilizar lo que son las mascarillas y es en nuestro caso lo que nosotros hacemos. Cuando nos encontramos en el trabajo, debemos de utilizar estas mascarillas para no inhalar este tipo de sustancias, ya sea en polvo, en humo y en neblina o como lo que estábamos viendo los tipos de contaminantes. Por otro lado, si nos toca, bueno, trabajar ya cerca a asbestos, pinturas con base de plomo, ya también en este caso se van a proporcionar lo que son mascarillas también para poder tener una cierta protección. Ahora, en nuestro caso nosotros utilizamos lo que son respiradores descartables, que en este caso vienen a ser la KN95. Vemos aquí en la imagen en realidad una N95, pero es básicamente es similar el procedimiento que quiero que quede en cuenta. En este caso vemos cómo es que debería estar las bandas colocadas, no entrecruzadas, sino de esta forma como vemos aquí. Por otro lado, esta mascarilla nos debería de cubrir tanto boca
y nariz. Entonces es muy importante que cubra todo el rostro. Incluso aquí se da la sugerencia de las personas, si tuvieran barba, en realidad deberían de rasurarse para que esto quede de una forma sellada bastante completa, y entonces no puede ingresar por ningún orificio algún tipo de polvo y de esta forma podamos estar protegidos. Si es que si nuestros respiradores tuvieran algún tipo de franja metálica, entonces debemos de adaptarla para que se dé la forma a nuestra nariz y de esta forma también estamos bastante protegidos. Ahora es algo muy importante también acerca de la inspección del sellado, es decir, inspeccionar si en realidad nuestro cubreboca, nuestra mascarilla nos está ayudando a que esté fijo, ¿no? En nuestra parte de la cara. Entonces, ¿de qué forma vamos a inspeccionar? En sí es a través de, por ejemplo, el tipo de inspección de sellado, puede ser con presión positiva o con presión negativa. Cuando es con presión positiva, en sí es cuando una persona ya tiene la mascarilla y empieza a exhalar, es decir, botar un poco de aire suavemente y va a ver cómo es que la mascarilla se empieza a voltar y no sale tanto lo que es el airecito por la parte superior o por la parte inferior de lo que es la mascarilla. Eso es uno por presión positiva. Y por otro lado tenemos la inspección de sellado con presión negativa. En este caso ya es lo contrario. Si en la anterior lo que hacíamos era exhalar, es decir, botar aire, en este caso inhalamos profundamente, rápidamente, para ver cómo es que la mascarilla se va desinflando poco a poco. Entonces, de esa forma nos vamos a dar cuenta de que nuestra mascarilla está en una forma correcta. Ahora, si es que el aire empezara a salir por otros orificios, hay que intentar nuevamente reajustar la mascarilla para que pueda estar fija y sellada. Por otro lado, en este caso, si nosotros a pesar de eso continuamos sintiendo una fuga de aire y aún así incluso sentimos el olor externo, que es muy fuerte si es que nos encontramos en una zona peligrosa, lo ideal es consultar a nuestro supervisor sobre esto para que nos cambien de mascarilla o si no, no ingresar al área. Para quitarnos hay que tener en cuenta de que no debemos de topar en sí la superficie externa. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ha quedado ya impregnada la parte del polvo, entonces no debemos de tocarla y simplemente se tiene que desechar. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos tener esta mascarilla? En sí pueden ser, según el MINSA, nos menciona que podría ser 3 días si es que está en un buen estado. Pero si es que, por ejemplo, ya la mascarilla no tiene un buen filtro o simplemente ya no funciona del todo bien, aún se perciben los olores o está muy maltratada, se puede cambiar incluso antes, así que no hay problema por eso. Bueno, chicos, entonces que tengan un buen día. Muchas gracias por la atención.